Ella estaba a punto de casarse con un hombre que apenas conocía, un completo extraño, todo para salvar a su familia de la ruina total. Se preparó para una vida de fría indiferencia, para ser un adorno más en la mansión de un millonario. Pero lo que encontró en sus ojos no fue frialdad, sino un fuego posesivo que la asustó y la atrajo al mismo tiempo. No era un acuerdo, era una obsesión, y ella estaba a punto de descubrir que él derribaría el mundo entero antes de permitir que alguien la lastimara. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Patricia se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada, envuelta en un vestido de novia que costaba más que la casa de sus padres, esa casa que estaba a punto de perderse para siempre. El vestido era un regalo de su prometido, Fernando Aguilar, un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y cuya fortuna era tan vasta como su reputación de ser implacable. Ella no lo amaba, ni siquiera lo conocía más allá de 2 cenas formales y silenciosas donde su presencia llenaba la habitación, asfixiando cualquier intento de conversación trivial. Era un sacrificio, el último y más desesperado intento de su padre, don Roberto, por salvar el patrimonio familiar de una quiebra inminente. Será su esposa, Patricia, él es un buen hombre, aunque serio. Cuidará de ti, le había dicho su padre, con la vergüenza pesando en cada sílaba. Pero Patricia sabía la verdad, se estaba vendiendo. Estaba cambiando su libertad por la seguridad de su familia. El nudo en su estómago se apretó cuando la puerta de su habitación se abrió y su madre entró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Estás preciosa, mi niña», susurró, arreglando un mechón de su cabello. «Va a ser un buen marido». Patricia forzó una sonrisa, una máscara de calma que no sentía. «Lo sé, mamá. Todo estará bien». Pero en su interior, un grito silencioso de pánico resonaba. Se sentía como un cordero yendo al matadero, un matadero lujoso, pero matadero al fin y al cabo. La ceremonia fue un borrón de rostros desconocidos, de flashes de cámaras y de una opulencia que la mareaba. Cuando estuvo de pie en el altar, junto a ese hombre imponente, sintió su calor a través de la tela del traje. No se atrevía a mirarlo. Mantuvo la vista fija en el sacerdote, repitiendo los votos con una voz que apenas reconoció como suya. Fue entonces cuando él habló, y su voz, profunda y resonante, la hizo estremecer. «Yo, Fernando, te tomo a ti, Patricia, como mi esposa, para amarte y protegerte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida». Había una convicción en su voz, una ferocidad que no cuadraba con un matrimonio arreglado. Cuando el sacerdote dijo «puede besar a la novia», el corazón de Patricia se detuvo. Fernando se giró hacia ella, y por primera vez, ella lo miró directamente a los ojos. Eran oscuros, intensos, y en ellos vio algo que la dejó sin aliento, una adoración absoluta. Sus manos, grandes y cálidas, ahuecaron su rostro con una delicadeza sorprendente. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para apartarse, pero ella estaba paralizada. Su beso no fue el beso casto y formal que esperaba. Fue un beso lleno de una ternura y una pasión contenidas que la tomaron por sorpresa. Sus labios eran suaves, pero firmes, y en ese breve contacto, sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Cuando se separó, su aliento cálido rozó su mejilla y susurró, tan bajo que solo ella pudo oír: «Mía. Finalmente eres mía, mi princesa». La palabra princesa la descolocó por completo. La recepción fue un evento fastuoso en los jardines de la mansión Aguilar, una fortaleza de lujo y buen gusto. Cientos de invitados de la alta sociedad se movían entre mesas exquisitamente decoradas. Fernando no se separó de su lado ni un segundo. Su mano descansaba permanentemente en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y a la vez reconfortante. Cada vez que un hombre se acercaba a saludarla, la mano de Fernando se apretaba un poco más, su cuerpo se interponía sutilmente. Al principio, Patricia pensó que era solo una formalidad, el papel del esposo protector. Pero pronto se dio cuenta de que era algo más.
Fue durante el saludo de Ricardo Montenegro, el principal rival de negocios de Fernando, que Patricia entendió la profundidad de la posesividad de su nuevo esposo. Ricardo era un hombre atractivo, con una sonrisa fácil y una mirada depredadora. Se acercó a Patricia, ignorando a Fernando. «Señora Aguilar», dijo, tomando su mano y llevándola a sus labios en un gesto exagerado. «Debo decir que Fernando tiene un gusto exquisito. Es usted la joya más bella de su colección». La mandíbula de Fernando se tensó visiblemente. Antes de que Patricia pudiera responder, Fernando retiró la mano de ella del agarre de Ricardo con una suavidad letal. «Montenegro», dijo Fernando, y su voz era tan fría que podría haber congelado el aire. «Mi esposa no es parte de ninguna colección. Es mi vida entera. Y te sugiero que recuerdes eso la próxima vez que te dirijas a ella». La sonrisa de Ricardo vaciló. Vio la amenaza desnuda en los ojos de Fernando y retrocedió un paso. «Solo un cumplido, Aguilar. No hay necesidad de ponerse tan territorial». «Con mi esposa, siempre hay necesidad», replicó Fernando, su mirada fija en Ricardo hasta que éste se dio la vuelta y se marchó. Entonces, se volvió hacia Patricia, y la dureza de su rostro se desvaneció, reemplazada por una preocupación genuina. «¿Te incomodó, mi amor? Solo tienes que decírmelo y haré que lo echen de aquí ahora mismo». Patricia negó con la cabeza, todavía procesando la intensidad de la escena. «No, estoy bien. Gracias. No tienes que agradecerme. Protegerte es mi deber y mi mayor placer», dijo él, su pulgar acariciando su cintura. Más tarde esa noche, después de que el último invitado se fuera, Fernando la guió a través de la enorme mansión hasta su habitación. Era un santuario de lujo, con una cama con dosel y un balcón que daba a los jardines iluminados por la luna. Patricia se sentía pequeña e intimidada. Este era el momento que más temía. El momento en que él reclamaría sus derechos como esposo. Se quedó de pie en medio de la habitación, retorciéndose las manos, sin saber qué hacer o qué decir. Fernando se acercó a ella, desabrochándose lentamente los gemelos de su camisa. «Estás cansada», dijo, su voz suave. «El día ha sido largo. ¿Por qué no te das un baño relajante? He pedido que te preparen uno». Señaló una puerta que ella no había notado. Patricia lo miró, confundida. «¿Un baño?» «Sí, con sales y aceites. Te ayudará a relajarte», dijo él con una pequeña sonrisa. «No te preocupes, Patricia. No voy a exigirte nada. Esta es tu casa ahora. Quiero que te sientas cómoda, que te sientas segura». La sinceridad en su voz la desarmó. Asintió y se dirigió al baño. Era más grande que su antiguo dormitorio, con una bañera de mármol hundida llena de agua humeante y pétalos de rosa. Sobre una mesita, había una copa de vino y una bandeja de frutas. Se sumergió en el agua caliente y dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Tal vez, solo tal vez, esto no sería una prisión. Cuando salió, envuelta en una bata de seda, encontró a Fernando esperándola. Se había cambiado y llevaba unos pantalones de pijama de seda y una camisa de algodón. Estaba de pie junto a la cama, que ahora tenía una bandeja con una cena ligera. «Pensé que tendrías hambre», dijo. «No comiste mucho en la fiesta». Comieron en un silencio cómodo, y por primera vez, Patricia se atrevió a hacerle preguntas. «¿Por qué? ¿Por qué te casaste conmigo, Fernando?» Él dejó su tenedor y la miró, su expresión seria. «Porque desde el primer momento en que te vi, en esa reunión en la oficina de tu padre, supe que no podía vivir sin ti. Supe que tenía que hacerte mía, protegerte y darte el mundo». Ella se sonrojó. «Pero, fue un acuerdo de negocios. Para salvar a mi familia. El acuerdo fue la excusa que necesité, Patricia. La oportunidad que no podía dejar pasar. El dinero de tu padre no significa nada para mí. Tú lo significas todo». Se levantó y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos ardían con una emoción cruda. «Patricia, sé que no me amas. Sé que esto te fue impuesto.
Pero te juro por mi vida que pasaré cada día demostrándote que soy digno de ti. Te trataré como la reina que eres. Nunca te faltará nada, y sobre todo, nunca te faltará mi devoción ni mi protección. Las lágrimas brotaron de los ojos de Patricia. Lágrimas no de tristeza, sino de una abrumadora confusión y alivio. Nadie le había hablado así nunca. No sé qué decir, susurró. No digas nada, dijo él, y le besó las manos. Solo déjame mostrarte. Esa noche, durmieron en la misma cama, pero él no intentó nada. Simplemente la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia su pecho, y la sostuvo mientras ella se quedaba dormida al sonido de los latidos de su corazón. Patricia nunca se había sentido tan segura en toda su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de descubrimientos. Fernando era un hombre de rutinas. Se levantaba temprano para ir a su imperio empresarial, pero no sin antes dejarle una nota escrita a mano en su mesita de noche y un beso en la frente. Regresaba a casa todas las tardes a la misma hora, y su primera pregunta siempre era sobre su día. La animaba a redecorar la casa, a perseguir sus pasiones, a tomar clases de lo que quisiera. Esta casa está vacía sin tu toque, mi amor, le decía. Llena cada rincón con lo que te haga feliz. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, Fernando se detuvo junto a un rosal. Cortó la rosa más hermosa y se la ofreció. Una flor para otra flor, dijo suavemente. Patricia la aceptó, sonrojada. ¿Siempre eres así de romántico?, preguntó con una sonrisa tímida. Él se rió, un sonido profundo y agradable. Solo contigo. Me transformas, Patricia. Sacas un lado de mí que no sabía que existía. Me haces querer ser un mejor hombre. Se acercaron más, y él acarició su mejilla. Eres tan hermosa. A veces me quedo mirándote y no puedo creer que seas real, que seas mi esposa. El corazón de Patricia latía con fuerza. Fernando, comenzó a decir, pero él la silenció con un beso. Esta vez, el beso fue más profundo, más exigente. Sus brazos la rodearon, pegando su cuerpo al de él. Sintió la dureza de sus músculos, el poder que contenía. Una de sus manos se deslizó por su espalda, bajando hasta su cintura y apretándola con posesividad. ¿Sabes lo que pienso cada noche cuando te tengo en mis brazos?, susurró contra sus labios, su voz ronca de deseo. Pienso en lo mucho que deseo hacerte el amor hasta el amanecer. Pienso en cómo se sentiría tu piel contra la mía, en escuchar tu voz diciendo mi nombre en la oscuridad. Me vuelves loco, Patricia. Sus palabras la dejaron sin aliento. Un calor se extendió por su vientre, una mezcla de miedo y una excitación que nunca antes había sentido. Tengo miedo, admitió en un susurro. No temas, mi reina, respondió él, besando su cuello suavemente, enviando escalofríos por todo su cuerpo. Nunca te haré daño. Cuando estemos juntos, será porque tú lo deseas tanto como yo. Te esperaré una eternidad si es necesario. La tensión entre ellos era palpable, una cuerda tensa de deseo que vibraba en el aire. Sin embargo, su paciencia y su devoción solo hacían que Patricia se sintiera más atraída hacia él. Pero la sombra de Ricardo Montenegro no tardó en reaparecer. Una semana después de la boda, llegó un enorme ramo de lirios blancos a la mansión. La tarjeta no tenía firma, solo una frase: para la mujer más bella de México. Una belleza desperdiciada en una jaula de oro. Patricia supo de inmediato que eran de Ricardo. Se sintió incómoda y asustada. Justo en ese momento, Fernando entró en la habitación. Vio las flores y luego la tarjeta en la mano de Patricia. Su rostro se ensombreció al instante. Se acercó, tomó la tarjeta y la leyó. Una furia helada se apoderó de sus facciones. Montenegro, siseó, arrugando la tarjeta en su puño. Sin decir una palabra, tomó el jarrón con las flores, salió al balcón y lo arrojó con violencia a los jardines de abajo. El sonido del cristal rompiéndose hizo que Patricia saltara. Fernando se giró hacia ella, sus ojos oscuros como una tormenta. Nadie, ¿me oyes, Patricia? Nadie tiene derecho a enviarte flores excepto yo. Nadie tiene derecho a mirarte, a hablarte, a pensar en ti.
Eres mía. Caminó hacia ella, acorralándola contra la pared. No la tocó, pero su cercanía era abrumadora, su furia era una presencia física en la habitación. Él cree que eres mi posesión, una joya. ¡Qué idiota! No entiende nada. No eres una posesión, eres mi centro, mi aire. Y si ese imbécil vuelve a acercarse a ti, o a enviarte cualquier cosa, juro que lo destruiré. Lo borraré de la faz de la tierra de una manera tan completa que nadie recordará su nombre. El miedo y la fascinación luchaban dentro de Patricia. La intensidad de sus celos era aterradora, pero en el fondo, una parte de ella se sentía extrañamente protegida, deseada de una manera primitiva y absoluta. Vio el dolor y el miedo en sus ojos. Él estaba aterrorizado de perderla. Fernando, dijo ella, su voz temblando, y levantó una mano para tocar su rostro tenso. Estoy aquí. Soy tu esposa. Al sentir su toque, la furia en los ojos de Fernando se disipó, reemplazada por una vulnerabilidad que la sorprendió. Se inclinó y apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. Perdóname, susurró, su voz rota. No quería asustarte. Es solo que la idea de otro hombre pensando en ti me consume. Me vuelve un animal. La tomó en sus brazos, abrazándola con fuerza, como si temiera que fuera a desaparecer. Te amo, Patricia, confesó, su voz ahogada contra su cabello. Te he amado desde el primer segundo. Por favor, no me dejes. No podría soportarlo. Patricia se quedó inmóvil en sus brazos, el corazón latiéndole desbocado. La palabra amor flotaba en el aire entre ellos, cambiando todo. Este hombre, este poderoso y temido magnate, estaba completamente a su merced. No era un acuerdo, no era un negocio. Era una pasión arrolladora y peligrosa que amenazaba con consumirlos a ambos. Y mientras sentía la fuerza de su abrazo y escuchaba la desesperación en su voz, Patricia se dio cuenta de que su miedo estaba empezando a transformarse en algo completamente diferente, algo que se parecía peligrosamente al amor. La confesión de Fernando flotó en el aire, cargada de un peso y una sinceridad que dejaron a Patricia sin palabras. Te amo, había dicho, y esas dos palabras destrozaron el castillo de resignación que ella había construido a su alrededor. Lo abrazó con más fuerza, enterrando el rostro en su pecho, inhalando su aroma, una mezcla de colonia cara y algo que era únicamente él. Sintió el latido frenético de su corazón contra su mejilla, un tambor que marcaba el ritmo de su propia confusión. Él no era el monstruo que ella había imaginado, ni el frío hombre de negocios que el mundo veía. Era un hombre consumido por una emoción tan poderosa que la asustaba y, para su sorpresa, la hacía sentir increíblemente viva. Se separaron lentamente, pero él no la soltó. Sus manos subieron para acunar su rostro, sus pulgares acariciando sus pómulos mientras sus ojos oscuros la escrutaban, buscando cualquier señal de rechazo. No tienes que decir nada, susurró él, la voz todavía ronca. Sé que es demasiado pronto. Pero no podía seguir guardándolo. Necesitaba que supieras que cada gesto, cada palabra, cada mirada, todo viene de un lugar de amor absoluto, Patricia. No eres un arreglo, no eres un deber. Eres el milagro que no sabía que estaba esperando. Las lágrimas de ella se derramaron, y él la secó suavemente con sus pulgares. Fernando, comenzó, pero no sabía cómo terminar. ¿Qué podía decir? ¿Que le estaba empezando a importar de una manera que la aterraba? ¿Que su toque encendía fuegos en su interior que nunca había conocido? No sé qué siento, admitió con una honestidad brutal. Todo esto es tan nuevo para mí. Pero, cuando estás cerca, me siento segura. Me siento vista. Y cuando me besaste en el altar, sentí algo que nunca antes había sentido. Una sonrisa deslumbrante iluminó el rostro de Fernando, borrando toda la tensión. Era como ver salir el sol después de una tormenta. Eso es más de lo que podría haber soñado escuchar esta noche, dijo. Me aferraré a ese algo, mi princesa. Te daré tiempo. Te daré el mundo. Solo dame la oportunidad de ganarme tu corazón. Esa noche, hablaron durante horas, sentados en el sofá de su habitación,
con una manta sobre sus piernas. Él le contó cómo la vio por primera vez, caminando hacia la sala de juntas de su padre, con una determinación en sus ojos que lo cautivó. Le confesó que había investigado todo sobre ella, no como un espía, sino como un hombre enamorado que intentaba entender el universo de la mujer que lo había hechizado. Patricia, a su vez, le habló de sus sueños abandonados de ser pintora, de su amor por los libros y de su miedo a no estar a la altura de su nuevo mundo. Fernando la escuchaba con una atención tan intensa que se sentía como la única persona en el planeta. «Quiero ver tus pinturas», dijo él. «Mañana mismo convertiré el ala este en tu estudio personal. Con la mejor luz, los mejores lienzos, todo lo que necesites». Ella lo miró, asombrada. «Pero esa ala tiene vistas al mar». «Entonces tendrás el mar para inspirarte», la interrumpió él. «Tu felicidad es la única vista que me importa». La intimidad entre ellos crecía con cada día que pasaba. Los gestos se volvieron más fáciles, más naturales. Ella le ajustaba la corbata por la mañana, y él le apartaba el pelo de la cara cuando leía. Sus manos se buscaban al caminar por la casa, sus dedos entrelazándose como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo. La tensión sexual, sin embargo, era una corriente subterránea constante, un zumbido que se hacía más fuerte cada noche cuando se acostaban en la misma cama. Él siempre la abrazaba, su cuerpo grande y cálido era un refugio, pero nunca cruzaba la línea. Una noche, estaban en el balcón, mirando las estrellas. Patricia estaba apoyada en su pecho, y los brazos de Fernando la rodeaban por la cintura. El silencio era cómodo, lleno de cosas no dichas. «¿Sabes lo que quiero, verdad?», susurró él junto a su oído, su aliento caliente enviando escalofríos por su cuello. Patricia tragó saliva, su corazón acelerándose. «Creo que sí», respondió en un susurro apenas audible. Él apoyó la barbilla en su hombro, su boca rozando la piel sensible de su cuello. «Quiero desvestirte lentamente, aquí mismo, bajo la luz de la luna. Quiero besar cada centímetro de tu piel hasta que te olvides de tu propio nombre. Quiero memorizar cada curva, cada lunar, con mis manos y con mi boca. Quiero oírte gemir mi nombre una y otra vez hasta que no te quede aliento». Cada palabra era una caricia, una promesa de placer que hacía que las rodillas de Patricia flaquearan. Se giró en sus brazos para mirarlo, sus ojos brillando en la penumbra. «Me asusta lo mucho que yo también lo quiero», confesó ella. Fernando sonrió, una sonrisa lenta y sensual. «No hay nada que temer, mi amor. Cuando suceda, será perfecto. Será una adoración. Te haré el amor como si fueras la única mujer que ha existido». Le dio un beso profundo y ardiente, lleno de todo el deseo que había estado conteniendo. Sus lenguas danzaron juntas, una batalla lúdica y apasionada. Su mano se deslizó desde su cintura hasta su trasero, apretándolo y pegando su pelvis contra la de él, dejándole sentir la dura evidencia de su deseo. Patricia gimió contra su boca, abrumada por la intensidad de sus propias reacciones. Se sentía deseada, anhelada, y era la sensación más embriagadora del mundo. Sin embargo, la sombra de Ricardo Montenegro seguía acechando. Unas semanas después, fueron invitados a una gala benéfica, el evento social del año. Patricia estaba nerviosa, pero Fernando la tranquilizó. Le había regalado un vestido de seda color esmeralda que hacía juego con sus ojos, y cuando se lo puso, la mirada de adoración en el rostro de Fernando le dio toda la confianza que necesitaba. «Eres una visión», le dijo, su voz ahogada por la emoción. «Todos los hombres de esa sala me envidiarán esta noche. Y haré que todos sepan que eres mía, solo mía». En la gala, Fernando no la dejó sola ni un instante. Su mano siempre estaba en su espalda, su presencia era un escudo. Pero Ricardo era astuto. Esperó el momento en que Fernando fue abordado por un grupo de socios comerciales de los que no podía zafarse. En ese breve instante, Ricardo apareció junto a Patricia como una serpiente en el paraíso. «Señora Aguilar», dijo con su sonrisa aceitosa, «ese vestido es magnífico, pero palidece en comparación con quien lo lleva. Aunque debo decir que el verde es el color de la envidia. Quizás sea una señal».
Patricia se puso rígida. No sé de qué habla, señor Montenegro. Hablo de un pájaro exótico en una jaula dorada, susurró, acercándose demasiado. Un hombre como Aguilar no ama, posee. ¿No anhelas la libertad? ¿No anhelas a alguien que aprecie tu fuego en lugar de intentar apagarlo? Mi esposo me ama más de lo que usted podría comprender, replicó ella con frialdad, intentando alejarse, pero él le bloqueó el paso sutilmente. El amor se desvanece. El poder, el dinero, eso también puede desaparecer. Una mujer inteligente siempre tiene un plan B. Antes de que Patricia pudiera responder, una presencia helada se interpuso entre ellos. Fernando estaba allí. No había gritado, no había hecho ningún movimiento brusco, pero la temperatura a su alrededor parecía haber bajado varios grados. Miró a Ricardo con una expresión de puro desprecio. Montenegro, dijo Fernando, su voz peligrosamente baja y tranquila. Te di una advertencia. Parece que no la tomaste en serio. Solo estaba charlando con tu encantadora esposa, Aguilar, dijo Ricardo, tratando de mantener la compostura. Fernando dio un paso adelante, obligando a Ricardo a retroceder. Vuelve a respirar el mismo aire que mi esposa, dijo Fernando, cada palabra cortante como un trozo de hielo, y me aseguraré de que dejes de respirar por completo. No es una amenaza. Es el pronóstico del tiempo. La cara de Ricardo palideció. Miró a los ojos de Fernando y vio una promesa de violencia que lo heló hasta los huesos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Fernando se volvió inmediatamente hacia Patricia, su rostro lleno de una furia protectora y preocupación. ¿Te tocó? ¿Te dijo algo? Dime la verdad, Patricia. No me tocó. Solo, dijo cosas estúpidas, dijo ella, todavía temblando. Vámonos de aquí, ordenó Fernando. Agarró su mano y la condujo fuera del salón, sin preocuparse por las miradas curiosas que seguían su abrupta salida. El viaje en coche de vuelta a la mansión fue en un silencio tenso. Patricia podía sentir la ira irradiando de Fernando. No era una ira dirigida a ella, sino una furia impotente contra el mundo, contra cualquiera que se atreviera a amenazar su felicidad. Cuando llegaron a la casa y entraron en su habitación, él finalmente explotó, pero no de la manera que ella esperaba. Comenzó a caminar de un lado a otro como un león enjaulado, pasándose las manos por el pelo. La idea de que él te hablara, que sus sucios ojos estuvieran sobre ti, dijo, su voz quebrada por la emoción. Me vuelve loco. Casi perdí el control allí. Quería matarlo con mis propias manos, Patricia. Por un segundo, lo único que me detuvo fue pensar en el horror que verías en tu rostro. Se detuvo frente a ella, con una angustia palpable en su expresión. Tengo tanto miedo de perderte. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Si algo te sucediera, yo no sobreviviría. Al ver su vulnerabilidad, al ver a ese hombre poderoso y controlado desmoronarse por el miedo a perderla, algo dentro de Patricia se rompió. Todas las dudas, todos los miedos, se desvanecieron, reemplazados por una oleada de amor tan abrumadora que la dejó sin aliento. Se acercó a él y puso sus manos en su pecho, sintiendo el martilleo de su corazón. No vas a perderme, dijo con una convicción que la sorprendió a sí misma. Nunca. Lo miró a los ojos y le dijo las palabras que él anhelaba oír, las palabras que ahora sabía que eran la verdad más profunda de su corazón. Te amo, Fernando. Estoy completa y perdidamente enamorada de ti. El mundo pareció detenerse. La angustia en el rostro de Fernando se transformó en asombro, luego en una alegría tan pura y radiante que le robó el aliento. ¿Lo dices en serio?, susurró, como si temiera que fuera un sueño. Más en serio que nada en mi vida, confirmó ella, y se puso de puntillas para besarlo. El beso fue una explosión de todas las emociones reprimidas, el deseo, el miedo, el alivio, el amor. Era un beso de entrega, de promesa. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Fernando la levantó en brazos, y Patricia rodeó su cintura con las piernas. La llevó hacia la cama sin apartar sus ojos de los de ella. Esta noche, dijo él, su voz vibrante de pasión, voy a mostrarte cuánto te amo.
Voy a adorar cada parte de ti. La depositó suavemente en la cama y comenzó a desvestirla, no con prisa, sino con una reverencia que la hizo sentir como el ser más preciado del universo. Cada prenda que quitaba era seguida por un beso en la piel recién expuesta. Sus manos y su boca eran expertas, despertando sensaciones que ella nunca imaginó posibles. Cuando ambos estuvieron desnudos, se detuvo a mirarla, su mirada recorriendo su cuerpo con una adoración casi dolorosa. «Eres perfecta», susurró. «Eres mi principio y mi fin». Él le hizo el amor con una mezcla de ternura y ferocidad que la llevó al borde de la locura. No fue solo un acto físico, fue una comunicación de almas, una fusión de dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Le susurró obscenidades dulces y promesas eternas, la llevó a la cima una y otra vez, siempre pendiente de su placer antes que del suyo. Y cuando finalmente se rindió a su propio clímax, gritó el nombre de ella como una oración. Después, yacieron enredados en las sábanas, sus cuerpos cubiertos de un ligero sudor, sus corazones latiendo al unísono. Patricia nunca se había sentido tan completa, tan amada, tan en su sitio. Se acurrucó contra su pecho, y él la besó en la coronilla. «Mía», susurró él, la palabra ya no era una posesión, sino una declaración de pertenencia mutua. «Tuya», respondió ella, y se durmió con una sonrisa en los labios. Se despertó a la mañana siguiente con la luz del sol entrando por la ventana y el peso reconfortante del brazo de Fernando sobre ella. Se sentía como el primer día del resto de su vida. Se giró para mirarlo dormir, estudiando las facciones de su rostro, ahora relajadas y en paz. Estaba trazando la línea de su mandíbula con el dedo cuando el teléfono de él, en la mesita de noche, vibró. Fernando se despertó al instante, su instinto protector siempre alerta. Miró la pantalla y su rostro se ensombreció. La paz del momento se hizo añicos. «¿Qué pasa?», preguntó Patricia, sintiendo un escalofrío de aprensión. Fernando la miró, y la adoración en sus ojos fue reemplazada por una determinación fría y dura. «Es Montenegro», dijo. «No se ha rendido. Acaba de hacer un movimiento contra la empresa de tu padre». La cara de Fernando se transformó en una máscara de granito. La ternura de la mañana, la paz de sus cuerpos entrelazados, todo se evaporó, reemplazado por la fría y letal calma del depredador que era en el mundo de los negocios. Se levantó de la cama sin importarle su desnudez y cogió el teléfono. «Dime», dijo, su voz era un témpano de hielo. Patricia se incorporó, cubriéndose el pecho con la sábana, el corazón latiéndole con una premonición terrible. Escuchó fragmentos de la conversación, palabras como asalto corporativo, acciones, difamación. Fernando escuchaba, su mandíbula apretándose más y más con cada segundo que pasaba. Finalmente, dijo, «Bloqueen la venta. Compren todo lo que salga al mercado, no importa el precio. Y quiero a mi equipo legal en mi oficina en 1 hora. Preparen una demanda por manipulación de mercado y daños. Voy para allá». Colgó y se quedó de espaldas a ella por un momento, sus músculos tensos como cuerdas de acero. Cuando se giró para mirarla, la furia en sus ojos estaba contenida, pero era tan palpable que casi podía tocarla. Sin embargo, en cuanto su mirada se encontró con la de ella, preocupada y asustada, la dureza se suavizó en los bordes. Se acercó y se sentó en la cama, tomando sus manos. «Es Montenegro», confirmó, su voz ahora controlada, aunque baja y peligrosa. «Ha lanzado un ataque coordinado contra la empresa de tu padre. Ha filtrado información falsa a la prensa para hacer que las acciones se desplomen y está intentando comprar una participación mayoritaria a precio de saldo». El mundo de Patricia se tambaleó. «Pero, ¿por qué?». «Para hacerte daño a ti». «Para hacerte daño a ti», la corrigió él con una ferocidad sombría. «Él sabe que tu familia es tu debilidad, y cree que tú eres la mía. No se equivoca en lo segundo». Vio el pánico y la culpa en el rostro de ella y se apresuró a añadir, ahuecando su cara con sus manos, «Escúchame, mi amor. Esto no es culpa tuya. Es la pataleta de un hombre insignificante que no puede soportar la derrota. La empresa de tu padre no corre ningún peligro.
Voy a aplastar este intento tan completamente que Montenegro deseará no haber nacido. Esto es solo una molestia, un juego de niños para mí. ¿Entendido? Ella asintió, aunque las lágrimas amenazaban con brotar. Pero mi padre se va a sentir devastado. Ya pasó por esto una vez. Y yo me aseguraré de que no vuelva a pasar por ello nunca más, prometió Fernando. Se inclinó y la besó, un beso duro y posesivo, como si quisiera marcarla, reafirmar su propiedad frente a un enemigo invisible. Ahora, vístete, mi reina. Vamos a desayunar y luego llamaremos a tu padre juntos. Le mostraremos que los Aguilar no se doblegan. Somos una familia, y nos protegemos unos a otros. Su confianza era tan absoluta que empezó a calmar los temores de Patricia. Mientras se vestían, él ya estaba dando órdenes por teléfono, su voz era un arma precisa y afilada. Patricia lo observaba, fascinada y un poco intimidada. Este era el Fernando Aguilar que el mundo temía, el magnate que construyó un imperio sobre las ruinas de sus competidores. Y todo ese poder, toda esa furia implacable, estaba ahora enfocada en protegerla a ella y a su familia. Durante el desayuno, que fue servido en su balcón privado, Fernando no soltó su mano ni por un segundo. Le explicó la estrategia que seguiría, no con jerga empresarial, sino en términos sencillos, haciéndola partícipe, tratándola como a una igual, como a su compañera. Montenegro cometió un error, dijo él, mientras le servía un poco de fruta. Pensó que atacando a tu padre te haría sentir vulnerable, que correrías a mí buscando protección como una niña asustada. Lo que no entiende es que ya no está sola. Atacar a tu padre es atacarme a mí directamente, y yo no pierdo batallas. Después de comer, hicieron la llamada. Tal como Patricia había temido, su padre estaba al borde del pánico. Su voz temblaba al otro lado de la línea. Lo siento, Fernando. Siento haberte traído este problema. Debí haber vendido todo cuando tuve la oportunidad. Don Roberto, lo interrumpió Fernando, su tono firme pero respetuoso. Usted no ha traído ningún problema. Un perro rabioso ha entrado en nuestro jardín, y es mi deber sacarlo. Su empresa está segura. Mis finanzas respaldan cada acción, y mis abogados están a punto de desatar un infierno legal sobre Montenegro. Le pido solo una cosa, confíe en mí. Luego le pasó el teléfono a Patricia. Papá, estoy bien. Estamos bien, dijo ella, su voz llena de la fuerza que Fernando le había infundido. Fernando tiene todo bajo control. Por favor, mantén la calma. Hablaron unos minutos más, tranquilizándolo, hasta que don Roberto finalmente pareció recuperar un poco de compostura. Cuando colgaron, Patricia se volvió hacia Fernando, con una gratitud inmensa en sus ojos. Gracias, susurró. Él la atrajo hacia su regazo, rodeándola con sus brazos. No hay nada que agradecer. Somos un equipo. Apoyó su frente contra la de ella. Pero no voy a mentirte. Estoy furioso. La idea de que ese gusano te haya causado esta angustia, me hace querer quemar el mundo. Su voz se volvió un susurro ronco y sensual. Tenerte aquí, en mis brazos, es lo único que me mantiene cuerdo. Verte preocupada esta mañana me dio ganas de ignorar cada llamada, de encerrarte en esta habitación y hacerte el amor hasta que el único nombre que pudieras recordar fuera el mío. El cambio de tono la tomó por sorpresa, enviando una oleada de calor por su cuerpo. Fernando, respiró ella. Te juro, continuó él, su boca ahora en su cuello, dejando pequeños besos ardientes, que cuando termine de destruir a ese infeliz, voy a traerte de vuelta a esta cama y voy a adorar cada centímetro de tu cuerpo. Voy a borrar hasta el último rastro de su existencia de tu mente. Te voy a recordar a quien perteneces, una y otra vez, hasta que ambos estemos exhaustos. Se separó de ella, con los ojos ardiendo de deseo y determinación. Pero primero, tengo que ir a la guerra. Le dio un último beso profundo y se fue. Patricia se quedó allí, temblando por una mezcla de miedo, excitación y un amor que se hacía más fuerte con cada desafío. El resto del día, la mansión se convirtió en un centro de mando. Abogados y asesores entraban y salían de la biblioteca,
que Fernando había convertido en su cuartel general. Patricia no lo vio mucho, pero cada pocas horas recibía un mensaje de texto de él. «¿Estás bien, mi reina? No pienses en nada. Solo piensa en nosotros, te extraño». Pequeños recordatorios de que incluso en medio de la batalla, ella era su prioridad. Cumpliendo su promesa, Fernando había dado órdenes para que el ala este se transformara en el estudio de arte de sus sueños. Los obreros trabajaban con una velocidad y eficiencia asombrosas. Por la tarde, para distraerse, Patricia fue a supervisar el progreso. El espacio era magnífico, con ventanales que iban del suelo al techo y que ofrecían una vista panorámica del océano. Estaba imaginando dónde colocaría su caballete cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Hola». «Disfrutando de la vista desde tu jaula dorada», dijo una voz que reconoció al instante con un escalofrío. Ricardo Montenegro. El corazón de Patricia se detuvo. ¿Cómo consiguió este número? «Consigo todo lo que quiero», se jactó él. «Solo llamaba para decirte que no es demasiado tarde. Aguilar puede parecer invencible, pero todo el mundo tiene un punto débil. El suyo eres tú. Abandónalo antes de que te arrastre con él en su caída». «Eres patético», espetó Patricia, su miedo convirtiéndose en ira. «Fernando te va a destruir». Ricardo se rió, una risa desagradable. «Ya veremos quién destruye a quién. Solo ten cuidado, Patricia. A veces, los accidentes ocurren. Sería una lástima que algo le pasara a un rostro tan hermoso». La línea quedó muerta. Patricia se quedó paralizada, el teléfono apretado en su mano, el veneno de sus palabras resonando en sus oídos. No era solo una amenaza de negocios. Era algo más oscuro, más personal. Inmediatamente, llamó a Fernando, pero la llamada fue al buzón de voz. Debía de estar en una reunión importante. En lugar de ceder al pánico, respiró hondo. Fernando le había dicho que confiara en él. No iba a dejarse intimidar. Borró el número y trató de sacar la llamada de su mente, centrándose en el diseño de su estudio. Cuando Fernando regresó esa noche, parecía cansado pero victorioso. Entró en su habitación y la encontró leyendo en la cama. Una sonrisa iluminó su rostro al verla. «Hola, mi amor», dijo, aflojándose la corbata. «¿Cómo está la mujer más hermosa del mundo?». Ella dejó el libro y corrió a sus brazos. Lo abrazó con fuerza, necesitando sentir su solidez, su fuerza. Él la sostuvo, sintiendo la tensión en ella. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. «¿Hablaste con tu padre?». «No, no es eso», dijo ella, decidiendo no contarle lo de la llamada de Ricardo. No quería añadir más leña al fuego de su furia. Ya tenía suficiente con lo que lidiar. «Solo te extrañé». Estaba preocupada. Él sonrió, besando su frente. «La batalla está ganada. Detuvimos su ataque, revertimos la caída de las acciones y nuestros abogados lo tienen acorralado. Mañana por la mañana, será él quien esté en pánico». La guió hacia la cama. «Pero basta de hablar de ese insecto. Te hice una promesa, ¿recuerdas?». Sus ojos se oscurecieron con deseo, y la tensión del día se transformó en una necesidad ardiente. Esa noche, su amor fue diferente. Fue más feroz, más posesivo. Era como si Fernando estuviera reclamando su territorio, borrando la mancha de la amenaza de Montenegro con cada beso, cada caricia. Le hizo el amor con una pasión desesperada, una y otra vez, hasta que los primeros rayos del amanecer se colaron por las cortinas. Agotados y saciados, se quedaron dormidos en los brazos del otro. Los días siguientes fueron tranquilos. Fiel a su palabra, Fernando había diezmado financieramente a Ricardo Montenegro. La empresa del padre de Patricia no solo se recuperó, sino que, con el respaldo de Fernando, alcanzó nuevos máximos históricos. Don Roberto estaba extasiado y eternamente agradecido. La vida en la mansión volvió a una rutina feliz. Patricia pasaba sus días en su nuevo y flamante estudio, pintando con una libertad y una pasión que no había sentido en años. Fernando se aseguraba de estar en casa todas las tardes,
y pasaban las noches juntos, hablando, riendo, haciendo el amor. Eran un mundo en sí mismos. Sin embargo, Patricia no podía evitar sentir una pequeña espina de inquietud. La amenaza de Ricardo, los accidentes ocurren, se repetía en su mente en momentos de silencio. Una semana después de la llamada, Fernando tuvo que hacer un viaje de negocios de un día a otra ciudad. Insistió en que Patricia se quedara, rodeada por su equipo de seguridad. Es solo por unas horas, mi reina. Estaré de vuelta antes de la cena. Tienes a Javier y a su gente. Estás más segura aquí que en cualquier otro lugar del mundo. Ella accedió a regañadientes. Odiaba estar lejos de él, aunque fuera por poco tiempo. Esa tarde, decidió ir de compras. Quería comprarle a Fernando un regalo de bienvenida. Le dijo a Javier, el jefe de seguridad de Fernando, un hombre corpulento y de rostro serio, que la llevara a las boutiques más exclusivas. Como siempre, un coche de seguridad lo seguía a una distancia discreta. Estaba en una tienda, mirando unos relojes, cuando vio un reflejo familiar en el cristal del escaparate. Era Ricardo Montenegro. Estaba al otro lado de la calle, mirándola fijamente. Su corazón dio un vuelco. Se giró, pero él ya se había mezclado con la multitud. El pánico la invadió. Javier, dijo por el comunicador que Fernando insistía que llevara. Lo he visto. Montenegro. Está aquí. Entendido, señora. No se mueva de la tienda. Vamos hacia usted, respondió la voz tranquila de Javier. Pero Patricia se sentía como un animal atrapado. Necesitaba salir de allí. Ignorando las instrucciones de Javier, salió de la tienda y se dirigió rápidamente hacia el coche. Javier y otro guardaespaldas salieron de la nada y la flanquearon. Señora, por favor, vuelva adentro. No, llévame a casa. Ahora, ordenó ella. Se subieron al coche y se alejaron rápidamente. Patricia miraba por la ventanilla trasera, buscando el rostro de Ricardo, pero no vio nada. Quizás lo había imaginado. Intentó calmarse. Cuando llegaron a la carretera que subía a su mansión, una carretera sinuosa con un acantilado a un lado, un gran camión de construcción apareció de repente en una curva, invadiendo su carril. El conductor de Patricia, otro miembro del equipo de seguridad de Fernando, reaccionó al instante, dando un volantazo brusco para evitar una colisión frontal. El coche blindado patinó sobre el asfalto. Por una fracción de segundo, Patricia vio su vida pasar ante sus ojos mientras el vehículo se dirigía directamente hacia el borde del acantilado. El conductor luchó con el volante, sus nudillos blancos por la tensión. Los neumáticos chirriaron en protesta, y con una sacudida que la lanzó contra el cinturón de seguridad, el coche se detuvo bruscamente, a escasos centímetros del precipicio. El camión, mientras tanto, continuó su camino sin detenerse. Patricia estaba temblando incontrolablemente, el sonido de su propio corazón resonando en sus oídos. No había sido una imaginación. Y esto no había sido un accidente. Javier estaba en el auricular, su voz tensa. Señora, ¿está bien? ¿Está herida? Estoy bien, jadeó ella. Pero no ha sido un accidente, Javier. Ese camión intentó matarnos. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Lo sé, señora, dijo finalmente Javier. Acabo de hablar con el señor Aguilar. Está en el helicóptero. Viene hacia aquí. Unos minutos después, el sonido de las hélices llenó el aire. Un helicóptero negro descendió y aterrizó en medio de la carretera bloqueada. La puerta se abrió y Fernando saltó antes incluso de que tocara el suelo. Corrió hacia el coche, su rostro una máscara de terror y furia como Patricia nunca había visto. Abrió la puerta y la sacó del coche, abrazándola con una fuerza desesperada. ¿Estás herida? Dime la verdad, Patricia, ¿te han hecho daño? No, estoy bien. Solo asustada, susurró ella contra su pecho. Él la sostuvo por un momento más, luego la apartó suavemente y examinó el coche, el precipicio, la carretera. Se giró hacia Javier, y sus ojos eran dos trozos de carbón ardiendo. Lo quiero, dijo Fernando, su voz tan baja y cargada de veneno que helaba la sangre.
No me importa cómo, no me importa cuánto cueste. Quiero a Ricardo Montenegro. Encuéntrenlo. Tráiganmelo. Se volvió hacia Patricia, y la furia en su rostro fue reemplazada por una angustia desgarradora. La tomó en sus brazos como si fuera la cosa más frágil del mundo. Se acabaron los juegos. Se acabaron las advertencias, susurró contra su cabello, su cuerpo temblando de rabia contenida. Voy a enterrarlo. Te juro por mi vida, mi amor, que Ricardo Montenegro dejará de ser un problema. Para siempre. Fernando la llevó en brazos hasta el helicóptero, sin soltarla ni un segundo, como si temiera que el mundo se la pudiera arrebatar si la dejaba en el suelo. Dentro de la cabina, la sentó en su regazo y la envolvió en sus brazos, enterrando su rostro en su cabello. Patricia podía sentir el temblor que recorría su cuerpo, un temblor que no era de miedo, sino de una furia tan profunda y primitiva que parecía hacer vibrar el propio aire. Durante el corto vuelo de regreso a la mansión, no dijo nada. Se limitó a sostenerla, mientras su mandíbula trabajaba en silencio, sus ojos fijos en la distancia, planeando una venganza tan absoluta que dejaría cicatrices en el paisaje empresarial y criminal de la ciudad. Al aterrizar, el personal de la casa los esperaba, sus rostros llenos de preocupación. Fernando los ignoró a todos, llevó a Patricia directamente a su habitación y cerró la puerta. La examinó de nuevo, de la cabeza a los pies, buscando el más mínimo rasguño, el más mínimo hematoma. Dime la verdad, Patricia. ¿Sientes algún dolor? ¿Te golpeaste la cabeza? Estoy bien, Fernando, de verdad, insistió ella, su voz aún temblorosa. Fue el susto. El coche no llegó a chocar. Sus palabras no parecieron calmarlo. La miró a los ojos, y ella vio un abismo de culpa y autorrecriminación. Esto es mi culpa, dijo, su voz rota. Te traje a mi mundo, un mundo lleno de tiburones y chacales. Te prometí que te protegería, y he fallado. Casi te pierdo hoy. No digas eso, suplicó ella, poniendo sus manos en su rostro. No has fallado. Me salvaste. Tus hombres me salvaron. Fue Ricardo, no tú. Él te atacó por mi causa, replicó él con amargura. Porque sabía que eres mi única debilidad, mi único punto vulnerable. Debí haberlo neutralizado antes. Fui arrogante. Pensé que con arruinarlo bastaría. Pero un animal rabioso no entiende de finanzas. Solo entiende de violencia. Se alejó de ella y comenzó a caminar por la habitación. La energía violenta que emanaba de él era casi sofocante. Ya he dado las órdenes. Mi gente lo está buscando. No tiene dónde esconderse. Cada rata de esta ciudad le debe lealtad a mi dinero o le teme a mi poder. Lo encontraremos. Hizo una pausa y la miró, sus ojos oscuros y llenos de una determinación aterradora. Y cuando lo hagamos, voy a hacerle desear no haber nacido. No habrá abogados. No habrá policía. Solo seremos él y yo. Y le haré pagar por cada segundo de terror que te hizo pasar. La brutalidad de sus palabras debería haberla asustado, pero extrañamente, no lo hizo. Vio más allá de la violencia y reconoció su origen, un amor tan feroz y protector que estaba dispuesto a romper todas las reglas, a cruzar todas las líneas por ella. Se acercó a él y lo abrazó por la espalda, apoyando la mejilla en su ancha espalda. Sintió como sus músculos, duros como la roca, se relajaban ligeramente bajo su tacto. Ten cuidado, Fernando, susurró. No quiero que te pase nada a ti. No quiero que te conviertas en un monstruo por mi culpa. Él se giró en sus brazos y la miró, su expresión se suavizó. Mi amor, por ti me convertiría en cualquier cosa. Pero no te preocupes. No me voy a manchar las manos de sangre. Hay formas peores de destruir a un hombre que simplemente matándolo. Le voy a quitar todo lo que tiene, todo lo que es, y luego lo dejaré vivir con la nada absoluta por el resto de su miserable vida. La tensión de las siguientes 48 horas fue insoportable. Fernando no se separó de ella, trabajando desde su despacho en la mansión, que ahora parecía una fortaleza. La seguridad se había triplicado. Hombres armados patrullaban los terrenos día y noche. Patricia se sentía como una prisionera en su propio paraíso,
pero sabía que era necesario. Durante ese tiempo, Fernando la cuidó con una ternura casi desesperada. Le leía, le traía sus comidas favoritas, se sentaba con ella en su estudio de arte mientras ella intentaba pintar, aunque sus manos temblaban demasiado. Por la noche, le hacía el amor con una mezcla de pasión y reverencia, como si cada toque fuera el último. Era un hombre en el filo de la navaja, equilibrando un amor devoto con una sed de venganza helada. En la segunda noche, mientras estaban cenando en silencio, el teléfono de Fernando sonó. Una sola palabra: Javier. Fernando se levantó, su rostro inexpresivo. «Lo tenemos», le dijo a Patricia. «Espérame aquí. No tardaré». La besó en la frente, un beso que se sintió como una promesa, y se fue. Patricia se quedó sola en la enorme mansión, el silencio zumbando en sus oídos. Las horas pasaron como una tortura. No sabía a dónde había ido ni qué estaba haciendo, y la imaginación era su peor enemiga. Intentó leer, ver la televisión, pero no podía concentrarse. Finalmente, se rindió y se dirigió a la capilla privada que había en una de las salas de la mansión. Se arrodilló y rezó, no por la destrucción de Ricardo Montenegro, sino por la seguridad del alma de su marido. Rezó para que volviera a ella, para que la oscuridad que estaba enfrentando no lo consumiera. Fue casi al amanecer cuando escuchó el sonido de su coche llegando. Corrió a la entrada principal y lo vio salir del vehículo. Estaba ileso, pero su traje estaba ligeramente arrugado y había una mancha de suciedad en su mejilla. Parecía infinitamente cansado, como un soldado que regresa de una larga y brutal guerra. Sus ojos encontraron los de ella a través del vestíbulo, y un mundo de emociones pasó entre ellos. Él caminó hacia ella, y ella corrió a su encuentro. Se abrazaron con fuerza en medio del mármol silencioso. «Se acabó», susurró ella. «Se acabó», confirmó él, su voz ronca por el agotamiento. «Nunca más volverá a molestarte. Nunca más volverá a molestar a nadie». No preguntó los detalles. No quería saberlos. Lo único que le importaba era que él estaba allí, a salvo, en sus brazos. Lo llevó arriba, le preparó un baño caliente, y mientras él se sumergía en el agua, ella le lavó la cara con delicadeza, limpiando la última mancha del conflicto. Luego lo llevó a la cama y lo sostuvo mientras él caía en un sueño profundo y sin sueños por primera vez en días. En las semanas que siguieron, una paz profunda se asentó sobre la mansión Aguilar. La seguridad se redujo a su nivel normal, y la vida volvió a su ritmo feliz. Patricia floreció en su estudio, produciendo una serie de pinturas vibrantes y llenas de vida que reflejaban su nueva felicidad. Fernando, liberado del peso de la venganza, parecía más ligero, más feliz. Las sonrisas le llegaban con facilidad, y su risa a menudo resonaba por los pasillos de la casa. Unos meses después, Patricia empezó a sentirse mal por las mañanas. Al principio, lo atribuyó al estrés residual, pero cuando los síntomas persistieron, una pequeña y temblorosa esperanza comenzó a crecer en su corazón. Compró una prueba de embarazo y esperó el resultado con el aliento contenido. Positivo. Se quedó mirando las 2 líneas rosas, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Estaba embarazada. Quería decírselo a Fernando de una manera especial. Esa noche, preparó una cena romántica en el pabellón del jardín. Cuando él llegó a casa, lo condujo hasta allí. «¿Qué es todo esto, mi amor?», preguntó él, mirando las velas y las flores con una sonrisa. «Una celebración», dijo ella, su corazón latiendo con fuerza. Le entregó una pequeña caja de regalo. Él la abrió y encontró un par de diminutos zapatos de bebé de piel. Fernando miró los zapatos, luego la miró a ella, su cerebro procesando la información. Una expresión de incredulidad, luego de asombro, y finalmente de pura y abrumadora alegría se apoderó de su rostro. «¿Estás?». No pudo terminar la frase. Ella asintió, riendo entre lágrimas. «Vamos a tener un bebé». Él la levantó en brazos, girando con ella, su risa llenando la noche. La bajó y se arrodilló, poniendo sus manos suavemente sobre su vientre aún plano. «Hola, pequeño», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Soy tu papá. Y ya te amo más que a la vida misma».
El embarazo fue una época de felicidad idílica. Fernando la trató como si estuviera hecha de cristal. La mimaba, atendía todos sus antojos, le leía al bebé todas las noches y hablaba con su vientre, contándole historias sobre su increíble madre. Nueve meses después, Patricia dio a luz a 2 bebés sanos, un niño y una niña. Los llamaron Roberto, por su padre, y Sofía. El día que los llevaron a casa desde el hospital, Fernando se quedó de pie junto a las cunas, mirando a sus hijos dormir, con Patricia a su lado, sus brazos rodeándola. «Lo tengo todo», susurró él, con los ojos llenos de lágrimas. «Todo lo que un hombre podría desear en este mundo, está aquí, en esta habitación». Patricia apoyó la cabeza en su hombro, su corazón rebosante de amor. Habían pasado por el fuego, habían enfrentado la oscuridad, pero habían salido del otro lado más fuertes, más unidos. Habían construido una vida, una familia, un amor que era un faro. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Fernando y Patricia es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.